Ya nosotros estamos listos y ya bajamos, cambiamos de música y nos preparamos entonces para escuchar la palabra de la mañana. Óigamela, así dice el Señor. Estamos listos para recibir al pastor Héctor Rivera, que viene con un tono de voz, mire, tranquilo como siempre, a predicar la palabra para que todo el mundo lo pueda entender. Me dan ganas de gritar. Yo empecé así también, tal como lo dijiste. Son etapas en la vida y en madureces también, ¿ok? Pero gracias a Dios por su misericordia. Gloria a Dios. Yo quiero decirle que esto ha sido una de las semanas peores en el sentido de salud. Wow. Me ha dado con la tos, después el estornudo. Todavía ahorita mañana la nariz corriendo, como se dice, running nose. Yo no he salido de casa propiamente, y con todo y eso pude estar con los hermanos de Panamá, del ministerio Filadelfia, de la Iglesia de Dios, precisamente. Sí, pastora Zulma Rivera. Zulma, sí. Y fue una muy buena experiencia, muy buenos hermanos, pero estuvimos con ellos compartiendo el sábado casi por la noche, propiamente así. Y me he levantado esta mañana, cuando anoche me doy cuenta que yo no había separado, que no había bregado, sacado copia, nada de lo de esta mañana. Así que me metí en la computadora del cerebro, de la fe, la computadora de la palabra. Claro. Y puede llamar la atención. Como estoy así, tengo que beber. Mi hermano Jesús Semidey, quisiera hablar de la iglesia ante la edad de oro. Excelente tema. Delante de las canas te levantarás, dice Levítico 19:32, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Cualquier observador de la vida se dará cuenta de que el número de personas dentro de la silla de la tercera edad parece aumentar constantemente en Puerto Rico y en el mundo entero. Es un fenómeno característico de nuestros tiempos. El crecimiento en el número y proporción demográfica de las personas de la tercera edad tiene que ver básicamente con dos causas. La primera de ellas es la disminución de la tasa de mortalidad y mortandad también infantil debido al desarrollo de la medicina. Estaba diciendo la disminución de la tasa de mortalidad y mortandad infantil. Esto trae como consecuencia que son más las personas que pueden llegar a la edad madura. La segunda causa es el aumento del promedio de vida debido a mejores condiciones sanitarias, mejor higiene personal, mejores condiciones laborales y otros factores. Además, el tremendo avance de la medicina ha posibilitado a más personas que puedan vencer los distintos tipos de enfermedades, especialmente las infecciones que antes eran mortales. Miren, lo que estamos viviendo ahora mismo, el COVID. Ahora todo el mundo quiere que la vacuna. Yo me vacuné, gracias a Dios, no tengo COVID, ¿sabes? Por otro lado,
las adaptaciones que tiene que hacer hoy. Óigame bien, las adaptaciones que tienen que hacer hoy las personas de más de 60 años de edad son más difíciles y numerosas que aquellas que había que hacer 50 años atrás. El retiro está resultando cada vez más en una pérdida en el presupuesto para algunos y un descanso, un descenso más bien en la posición social, con la consiguiente situación de pobreza e incertidumbre en muchas de ellas. De lo que se quejan los jubilados o personas mayores es del aumento del tiempo libre. Uno de los problemas mayores en esta etapa de la vida. Por eso, como una reacción contra la soledad y para matar el tiempo, como se dice por ahí, tienden a agruparse con otros de acuerdo con sus hábitos sociales. Esta es nuestra realidad social. Ahora, ¿qué significa esto para la iglesia? Parece que estamos despertando para ver una realidad impresionante, y es que el número de miembros de más de 60 años está creciendo en nuestras congregaciones. Recientemente vi una estadística de una iglesia grande y activa que reflejaba que el 33% de la feligresía es de 60 años o más de edad. En otras comunidades de fe, la proporción es mucho mayor. Una cantidad apreciable de adultos mayores están prestando un buen servicio en sus congregaciones. Ellos son la memoria viviente de estas congregaciones. Son activos y participan aún del programa total de la iglesia. Sin embargo, suele ocurrir que en sus esfuerzos para ganar a las nuevas generaciones para Cristo, las iglesias se olvidan de predicar el evangelio a las viejas generaciones y menos atender sus necesidades. Muy poco o nada se hace por alcanzar a los mayores de 60 años, utilizando su lenguaje, siguiendo su pauta de pensamiento y expectativas básicas y abriéndole las puertas de la gloriosa esperanza cristiana. Perdonen que uno está hablando con medio lanzado. El evangelio de Cristo no es solo para personas jóvenes, no, que tienen la vida por delante, como se dice. La Biblia dice en repetidas ocasiones que Dios no hace acepción de personas. Y esto tiene que ver también con la edad. Un hombre, una mujer adulta, mayor de 60 años, necesita tanto de Cristo, y cuidado si no más, como cuando tenía 40 años de edad. La vida nueva y con propósito que promete el Señor no está condicionada por la edad de quien la recibe, sino por su fe. Dios no nos reclamaría fe si la capacidad de ejercerla se perdiera con la edad. Algunos de los grandes hombres y mujeres de fe que desfilan por las páginas bíblicas fueron de edad avanzada. No hay edad para la fe. Y aquí mismo tenemos ejemplos notables de ello. Sí, en nuestras propias congregaciones, usted tiene personas que son ejemplos vivientes y que están ahí y aportan con su testimonio, aportan con su estilo de vida, aportan con su fe, con sus finanzas,
aportan con su compromiso, aportan con su vida. Por lo cual, damos gracias a Dios. El que les habla, creó, levantó y aún permanece un centro cristiano de ayuda para los envejecientes. Shalom, Centro Shalom. Fuera de la cuestión de la pandemia, atendía a más de 100 ancianos con actividades. Yo soy de la Junta, con consejos bíblicos, sin imponerle que tienen que ser de la iglesia tal. Y con almuerzo, con desayuno, todo se le ofrece. Luego, con los años, pude participar en la construcción, elaboración y construcción del proyecto Casa Metropolitana, que es un edificio de 10 pisos en el corazón de Río Piedras, que levantamos para la gloria del Señor a través de la Iglesia Metropolitana. La otra es la Iglesia del Ceja Linda. Y allí hay 120, creo, por ahí, apartamentos que reciben ancianos en esa etapa de su vida. Y allí se les ministra también. Nosotros, los del mundo occidental, tenemos mucho que aprender de los hermanos del Oriente. Perdonen. Tenemos que aprender de los hermanos del Oriente en cuanto a la forma de ver la vida y el proceso de envejecimiento. Como la Biblia viene de ese mundo, refleja precisamente el pensamiento que enseña. ¿Cuál es? A mayor edad, mayor sabiduría. Para muchos, hoy, a mayor edad, más inservible nos sentimos. El ser viejo no es cosa de edad cronológica, sino de edad psicológica. Aquí por año nos hemos referido a ella como juventud acumulada. La edad cronológica se refiere al número de años calendario que una persona ha vivido, mientras que la edad psicológica se refiere al ritmo en el proceso de desarrollo, de maduración y deterioro de un órgano o sistema del cuerpo de una persona. Un aspecto sumamente importante para comprender son las actitudes y aptitudes del envejeciente en el área emocional. Los factores emocionales de los de la edad de oro están a veces más marcados que los aspectos físicos. Esto se manifiesta en la soledad, la frustración, la ansiedad, las tensiones y el miedo al futuro y aún el miedo a la muerte. Esto es producto de una sociedad donde la vejez es considerado por muchos como una etapa de pérdidas. Se pierde la familia, se pierde el hogar, el trabajo, el prestigio y en muchas ocasiones hasta la autoridad. Algunas personas en esta categoría de vida pueden tornarse suspicaces al mundo y hacia todo lo que les rodean. Algunos afrontan esta etapa de la misma manera como han afrontado otros cambios en su vida, con valentía y con calma.
Pero el hecho consiste en que son relegados por nuestra sociedad y hasta por la misma iglesia, que una vez defendieron y levantaron con tesón. El Puerto Rico de hoy no es el mismo de hace algunas décadas. El Panamá de hoy no es igual que hace una década. Ni Chile, ni la República Dominicana, ni los Estados Unidos, todos los países, donde tener un familiar envejeciente en el hogar era equivalente a tener un tesoro. ¿Cómo se aprende? ¿O cómo se aprendía de esos ancianos? ¿Cuánta conversación edificante? ¿Cuántos consejos sabios? El otro día tuve una conversación con mi nieta y le hice un reclamo que lo único que yo pedía era conversar con ellos, porque vienen y se encierran en su iPod, en su teléfono. Ustedes saben que esa es la moda de hoy. Los muchachos son consumidos por ese mundo y se olvidan que no vamos a estar con ellos mucho tiempo más. Y uno quisiera aprovechar. Fue, desde mi perspectiva, francamente una buena conversación. ¿Es que acaso creemos que un ser humano que fue útil y curativo en sus años de producción, al retirarse de su empleo o de su ministerio pastoral, ya no tiene nada que ofrecer? Estamos faltando a la dignidad humana cuando pensamos que ser joven es sinónimo de ser simpático, bondadoso, inteligente, creativo, positivo, saludable, exitoso, y que ser anciano es ser aburrido, enfermizo, negativo, desanimado y sin sentido del humor. No contribuyamos a la soledad de los de la edad de oro con nuestros múltiples prejuicios que continuamente los obligan a vivir en guetos mentales y espirituales. Como iglesia, seamos agentes de cambios y verdadera fuente de inspiración para que se llenen satisfactoriamente las horas de nuestros envejecientes. Combatamos la soledad en la tercera edad como iglesia, como familia y como comunidad. Hace unos años atrás, una periodista conocida, publicó en uno de nuestros periódicos un artículo titulado "Añeja la población del mañana". En este escrito, la autora comentaba que con la llegada del nuevo siglo, llegó a Puerto Rico una avalancha poblacional de envejecientes que casi duplicaría los % de aquel momento. Esto puede ser alarmante si la sociedad y la iglesia no estamos preparados, y demanda que todo nuestro sistema social se una a una pata a trabajar mano a mano hacia un mismo fin, que es brindar toda la ayuda necesaria a la población en aumento, y que dicha ayuda sea en todos los sentidos bien efectiva. Son muchas las veces en que a las personas de edad avanzada, edad de oro, tercera edad, se les echa a un lado simplemente porque son viejos. Yo quiero resaltar que mi iglesia en Puerto Rico no ha sido así, por lo menos conmigo. Precisamente ayer recibí una llamada telefónica de mi pastor general, para que ellos no saben, es como el ejecutivo denominacional.
y me ofreció un pastorado interino porque necesitaban ayuda. Por primera vez en mi vida tuve que decir que no, por razones que no voy a explicar aquí. Pero la salud no permite que uno pueda llegar y trabajar en una iglesia que necesita un nuevo pastor y comenzar con nuevos bríos. Pero el que se me haya considerado, lo agradezco en lo profundo de mi alma y de mi corazón. Hay deseos en ellos, en nosotros todos, de superación y de aprender cada día algo más, de reír, de sentir placer y de disfrutar de ese soplo de vida que nos ha dado el Creador. Uno tiende a olvidar que todos llegaremos o hemos llegado a la edad de oro si no nos vamos antes con el Señor. Es un ejemplo. Hold your horses. Los años no se detienen. Y me parece increíble pensar que ya soy un senior citizen. La iglesia no existe para ella misma, sino existe para servir. Existe para hacer luz en medio de las tinieblas. La iglesia existe para darle sabor al mundo, sal. Y no puede quedarse rezagada sin atender todos los sectores poblacionales. Sí, hay que atender a los niños, los juveniles, los intermedios, los jóvenes, los matrimonios jóvenes y maduros, pero también está para atender, ayudar y ministrar a los de la tercera edad. Una cosa que le he recomendado a la iglesia es a renovar su mensaje evangelístico para poder llevar el mensaje a este sector cautivo. No es solo darles orientación o actividades. Ahorita dije centro cristiano y no dije el nombre correcto, de actividades múltiples. Shalom. No es solo darle orientación, actividades, sino desarrollar un plan abarcador para ofrecerle la vida eterna, la vida abundante, que es el Evangelio. Para ir ya redondeando, a los que nos ha tocado vivir los comienzos del siglo XXI nos compete dar atención prioritaria a este sector de nuestra sociedad. Tratar con mesura, con paciencia, con amor y con respeto a los de la tercera edad, edad de oro, de nuestras familias, de nuestras comunidades y de nuestras iglesias hoy, es algo que debe imperar en todos los hogares y en todas las iglesias. El trato amable y cariñoso que demos a estos hermanos, hermanas, ahora será el mismo que los niños de hoy nos darán a nosotros mañana. El profesor jubilado, doctor José M. Unpierre, de Gerontología de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, preguntó: ¿qué hacer con nuestros queridos pero marginados viejitos? Y contestó diciendo: la receta es darle la atención que necesitan, valorarlos, reconocer su sabiduría, dedicarles tiempo cualitativo y tenerlos en su correspondiente pedestal. Somos llamados a honrar las canas y el rostro de nuestros ancianos, según el libro del Levítico que leímos. Finalmente le digo, yo invito de corazón, de mi corazón a su corazón, invito a las nuevas generaciones a integrarse, a decir presente, a dialogar con nuestros viejos, a agradecer sus esfuerzos y luchas. Les invito a amarlos, respetarles
y compartir las buenas nuevas de salvación y a realizar programas pensando en ellos. Iglesia, los de la tercera edad, es su reto, es su ministerio, es su apostolado. Hacia adelante, en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Dios bueno, hemos tratado de exponer lo que hay en mi corazón, esperando que haya sido de edificación a todos los oyentes. Que fluya tu palabra siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de aquel que vive para siempre. Amén. Amén. Pastor, sin lugar a dudas, una palabra contundente. Contundente. El pastor José Borges, sí, él es el señor presidente de la Junta de Directores de Redentor 104. Qué bueno. Nos dice, Dios les bendiga. Felicito al pastor Rivera por esas palabras. Nos ha presentado una realidad de nuestros ancianos. Están solos y no tienen con quién hablar. Margarita Nieto nos dice qué tremenda reflexión a favor de los mayores. La pastora Zulma Rivera nos dice tremendo mensaje para sensibilizar a la pastoral hacia las necesidades de los adultos mayores. La iglesia debe tener respuesta para toda esta comunidad. Amén. Tengo a la pastora Viviana Ochoa que nos dice qué linda enseñanza, Pastor Rivera, ponerlo en práctica. Y también nos dice amén. Margarita Nieto nos dice, y aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para que Jehová es recto y en él no hay injusticia. La pastora Ana Luisa Otero nos dice, muy cierto, honramos a los de tercera edad, para allá vamos todos. Eso es. La pastora Viviana Ochoa nos dice amén. Pastor Rivera, excelente. El pastor Javier Ovalle nos dice amén. La pastora Álida Feliciano nos dice gloria a Dios por esta enseñanza. Mi querida amiga Elizabeth Mata nos dice tremendo ministerio para adultos, para los adultos jóvenes mayores. Podemos aprender tanto de ellos y apreciar tanto el cuidado que le damos. Ellos no se pueden ir sin compartir todas sus historias y toda su sabiduría. Madeleine nos dice, son parte importante de nuestra vida. Amén. José Fernández nos dice, ellos son necesarios. Pastor, mientras nosotros estuvimos pastoreando en Bayamón, nosotros teníamos un grupo de adultos mayores que le llamábamos el grupo de Segunda Juventud. Ese era el nombre que le teníamos, Segunda Juventud. Me gusta. Ese era el nombre. Por años, mientras estuvimos allí, se estableció y por años era el grupo era el grupo de Segunda Juventud. Nadie le podía decir que los ancianos, no, ellos son la Segunda Juventud. Y están disfrutando una nueva etapa, distinta a la nuestra, pero son jóvenes, todavía están listos para seguir aportando, tienen todavía para dar. Segunda Juventud. Pastor, que el Señor nos ayude a todos a poder seguir implementando estas palabras que usted nos acaba de lanzar. Tremendo reto. A los pastores y las pastoras, a los ministerios, tomar en cuenta a nuestros queridos hermanos y hermanas de Segunda Juventud o a nuestros adultos mayores. Sin lugar a duda tienen tanto para dar. Pastor, gracias por llevarnos a esta reflexión. Gracias por bendecirnos. Sin lugar a dudas, Dios en su gracia nos bendice y nos da el privilegio de poder disfrutar de esta linda experiencia. No podemos irnos sin presentarles a ustedes. Aquí está la información del pastor Héctor Rivera. refhm Rivera @gmail.com refhm Rivera @gmail.com y también el 787-640-6543. Ahí está la información para que usted pueda comunicarse con el pastor Héctor Rivera. Y ahí está disponible para poderle servir a todos. Pastor, gracias por bendecirnos. Gracias a ti, Jesús, siempre. Y gracias para aquellos
que nos tienen en cuenta y nos escuchan. Que Dios les bendiga. Para la gloria del Señor. Un abrazo, pastor. Que la paz del Señor sea con usted y los suyos.